Por favor, atiendan esta parte teórica, pero hay que entender. Ya hemos visto que el corazón tiene dos partes, el ventrículo derecho e izquierdo. El ventrículo derecho bombea sangre al pulmón, ¿cierto? Ustedes no dejen un detalle que cuando el vaso se aleja del corazón, es arteria o vena. ¿Es arteria o vena? Arteria, pero esta arteria lleva sangre venosa, entonces no se confundan con eso, ¿ya? Y sin embargo, la arteria aórtica lleva sangre arterial, o sea, hay una diferencia de contenido. La sangre lleva circulación, lleva oxígeno, nutrientes y elimina los desechos de las células del cuerpo. Ahora vamos a ver esta parte, fíjense. Las características de la circulación, las arterias se dividen en arterias de mediano y pequeño calibre, y luego tenemos las arteriolas. Luego de las arteriolas tenemos las metaarteriolas, y luego de las metaarteriolas tenemos los capilares. Ahora, eso por favor no se confunda, porque en el libro dividen a veces metaarteriola y esfínter, pero en realidad el esfínter es la metaarteriola, porque en ese lugar donde está la metaarteriola está el esfínter, o sea, prácticamente es lo mismo. Entonces, tenemos arterias, mediano, pequeño calibre, arteriolas, metaarteriolas, y ahí está el esfínter, y tenemos el escapular. Hay una diferencia grande. En la arteria o arteriola tenemos las capas que tienen músculo, endotelio, adventicio. En los capilares no tenemos nada, solamente endotelio, nada más avanzado. O sea que hay una diferencia grande. ¿Por qué? Porque el endotelio aquí tiene poros por donde se realiza el intercambio para distribuir los alimentos, vitaminas, etc., y absorber todos los detritos de la célula. ¿Dónde? A las venas. Y la vena tiene también músculo, pero el músculo que tiene es más delgado y es laxo, más elástico. Entonces, esa es la articulación, ¿ya? Ahora, muchas veces, esto atiendan por favor, el esfínter se cierra. Si el esfínter se cierra, el capilar ¿va a tener sangre? No. Ahora, atiendan bien. Nosotros, no lo tengo aquí, tengo en otro estado externo, toda la piel que ustedes pueden ver, toda su piel, es una capa de capilares. Toda la piel está cubierta de capilares. Y no solo la piel, también desde el esófago, intestino delgado, todo está cubierto de capilares. De manera que si ustedes hacen un cortecito en su piel, ¿qué pasa? Sangra. No han cortado ningún vaso, arteriola, nada. Capilares. Pero son millones que están tapizando, están formando una capa. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una contracción del esfínter? Pasa que muchas veces el simpático, hay vasoconstricción arteriolar y entre ellos el esfínter. Ya no entra más sangre a la piel. Pero también, como tenemos intestino, tampoco al intestino, estómago, nada. ¿Cómo vemos nosotros a la persona que tiene vasoconstricción periférica? ¿Cómo la vemos entonces? ¿Pálida? Pálida. Porque la sangre da color. A ustedes blancones, algunos son blancones de aquí, aún así les da color. Si no tienen los capilares se cierran, se vuelven blancos como papel. Y los morenos se vuelven blancos, no blancos, sino medio plomo, pero se nota claramente cuando hay vasoconstricción. Entonces, nosotros, yo he tenido oportunidad de ver en el hospital todo el tiempo, llegan en choque, está la piel blanca, da miedo, porque uno sabe que está viendo vasoconstricción periférica. Hay cierre de los capilares. ¿Y
¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay cierre? Si hay cierre, la sangre aquí no entra. Y fíjense cuánta cantidad de sangre habrá en todo el cuerpo. Si todo el cuerpo está rodeado de capilares, toda esa sangre, ¿dónde va? Toda esa sangre es desviada. Nosotros tenemos vasos que hacen cortocircuito a la arteria directamente. Entonces cuando esto se cierra, la sangre es derivada directamente hacia las venas, ¿no? Hacia las venas, de las venas a las arterias. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay pérdida de sangre, hemorragias, van a ver en la maternidad, después del parto, la mujer está blanca y con vasoconstricción, porque han perdido mucha sangre. Directamente no pueden en ese momento, podrán comer una persona que está ahí hablando apenas blanca con mi hijita. ¿Será que come? No come. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sistema digestivo se ve inhibido porque no le llega sangre. El sistema digestivo es como la piel, lleno de capilares. Entonces, hay vasoconstricción. ¿Cómo se llama esa vasoconstricción de aquí del abdomen? Esplácnica y periférica. Los dos hay. Cuando hay pérdida de sangre, el cuerpo compensa todos esos litros que hay. Cuando hay una vasoconstricción periférica y esplácnica, vale decir que en el abdomen, intestino, vaso, hígado, todo recibe lo más mínimo solamente para respirar, no trabajan nada. Y toda la sangre es derivada al sistema circulatorio general, vía vena y luego arterias, para compensar la pérdida. Eso sucede todo el tiempo van a ver eso. Entonces, tenemos un dato muy importante aquí: el esfínter precapilar cierra y el esfínter precapilar controla que este tejido pueda recibir su cantidad de sangre. Si recibe, hay buena digestión, buen movimiento, la sangre está bonita, la piel tiene los labios rojos, ¿no? Porque el color rojo del labio, dado por los capilares, la señorita labios rojos, y se nota que no se pinta, y se nota porque está rojito, no se ha pintado. Entonces, los capilares, la sangre que está, a nosotros hacemos un toquecito ahí y la sangre empieza a brotar, que son capilares. Si hubiera un cierre, sus labios estarían pálidos. Y eso es ominoso. Una vez yo estaba en el comedor, hace 10 años, y entra mi amigo, se sienta conmigo a comer y le miro, él es blanco, pero sus labios blancos. Y le digo, ¿qué te pasa, amigo? Caminando. Quiero que sepan que no solamente puede dar personas que están, digamos, de la muerte, no, están caminando. Me duele la espalda, no sé, la cabeza me da vuelta, te falta sangre, estás con anemia, sus labios blancos, estás en un laboratorio. Sí, me pasó un tiempo, le hicieron el laboratorio, estaba mal, le hicieron los laboratorios, tenía cáncer. El cáncer debuta con anemia. Van a ver ustedes los cancerosos, empiezan a ser blancos, su boca blanca. Hay vasoconstricción. ¿Por qué? Porque el tumor absorbe todo el oxígeno, toda la comida, todas las proteínas, todo, y entonces lo deja casi nada. Entonces el cuerpo hace vasoconstricción esplácnica y periférica. Entonces el paciente con un tumor canceroso tiene palidez. Es clarito. Entonces vayan aprendiendo que es fisiología pura. El esfínter precapilar se cierra para derivar toda esa sangre que debía entrar al capilar. Ya no hay intercambio, directamente va a la circulación general para proteger 3 órganos. ¿Cuáles son esos 3 órganos que van a proteger? Corazón, cerebro y riñones. Eso es de memoria. Los demás que se muevan. Y cuando una mujer está esperando familia, ¿cuál es el órgano más importante? El bebé.
¿Cómo no? Dios ha dicho primero el bebé y ella después. Si una mujer está muriéndose de hambre y come, qué sé yo, un pancito, ese pancito no está comiendo paella, está comiendo pan. Increíble. Ahí se va topito y la pobre sigue hambrienta. El bebé primero y después ella. Y si ella no come, entonces empieza ella misma a producir aminoácidos de su grasa, de sus proteínas que ella tiene. El bebé es lo primero. Por eso, cuando ustedes en obstetricia van a ver que es increíble cómo Dios ha puesto las leyes. Y la sangre, lo primero a proteger es el bebé. Y después de proteger el bebé, le desciende a la mujer. Por eso una mujer puede estar hasta muerta y el bebé todavía vivo. Muchas veces cuando están en cirugía, ha muerto la mamá y ya ha muerto. Pero toda la sangre que tenía se va oxigenada al bebé y el bebé todavía sigue respirando. Entonces, abran al bebé, el bebé está vivito. Entonces, primero el bebé. En cambio, en tanto, la mujer no está esperando. Primero es cabeza, corazón y síntomas. ¿Ya? ¿Entendido? Sí. ¿Qué querías preguntar? ¿Cómo es lo que si el esfínter se cierra, la sangre se va a derivar hacia la circulación mayor? Pero ¿cómo llega hasta ahí? Mediante cortocircuitos arteriovenosos. Tenemos de la vena directamente se va a la arteria y muchas veces de la vena a vena o vena a arteria. Hay cortocircuitos. ¿Sin capilares? Sin capilares, directo. Ya no importa que tenga intercambio a nivel tisular, ya no interesa, porque el paciente está en riesgo de muerte. Directamente, se cierra todo. Ahí no se cierra uno, se cierran todos los esfínteres. Entonces uno está pálido, ¿no? No puede digerir, ahí en vano le van a querer hacer comer a una persona, lo más que puede tomar líquidos. ¿Si alguna otra pregunta? ¿Qué quiere preguntar? ¿Cuánto tiempo puede durar un bebé vivo que la vez la madre está muerta? El tiempo que tenga oxígeno. El tiempo que esté oxígeno. Digamos, la mujer muere, 1 minuto, 2 minutos, la sangre sigue ahí, su corazoncito, el bebé sigue latiendo, haciendo circular la sangre que le ha dejado oxigenar. Tarda unos 5 minutos, 6, ya se pierde el oxígeno, también se muere. ¿Alguna otra pregunta? Pero hay tiempo. Se muere, paro, nada. ¿Y qué hacemos? Hay que salvar el bebé, está vivito y comiendo. Se abre y se le saca el bebé. Está sanito. Muchas veces niños salen sanos, no tienen ninguna alternativa más. Ya, entonces, esto lo van a leer ustedes, es para el examen, pero estoy dándoles lo que se necesita entender. ¿Ya? Vamos adelante. Fíjense, tenemos la característica de las arterias, el lumen es más pequeño, la pared es más gruesa, fíjense este músculo, ¿no? Y fíjense la vena, la luz es más grande, la pared es más delgada, el músculo liso más delgado. Estos músculos lisos, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? Para que no salga. Primero, en estos vasos, para que soporte la presión increíble que tiene en las arterias. En las arterias la presión es como de un chisguete. ¿Alguna vez han tenido ustedes? Antes teníamos ese carnaval con uno que tenía chisguetera hasta allá, yo hacía ahí y le llegaba allá, ¿no? Esa fuerza con un chisguete y tenía un sifón que uno empujaba. Y eso antes tenía cuando era chico, ahora ya no hay. Pero esa fuerza de empuje hace llegar hasta allá. Eso tiene razón. El corazón bombea de tal manera que cuando ustedes, bueno, no ustedes, cuando el cirujano está operando una arteria los rompe, la sangre sale hasta allá. Chisguetea todo el quirófano. Y en esos casos no se puede la arteria agarrar, tapar, claro que tapar, pero ¿qué hay que hacer? Ligar, cesar, porque no se puede, ya se ha abierto esa arteria, va a desangrarse, no se puede cicatrizar de cosas. Arteria hay que ligar que existe, cesar todo eso. Bueno, entonces, y las venas tienen una pared delgada y su músculo también delgado
es más laxo. Entonces fíjense la vena, la gran capacidad que tiene de extenderse. Eso se llama capacitancia. Entonces la capacitancia venosa es grande, en cambio fíjense la capacitancia arterial es poca. Un poquito se estira, pero no mucho, poquito. Entonces muy leve en relación a las venas. Por eso las venas están consideradas un depósito de sangre. Pues nosotros tenemos 5 litros, ¿no? Y sin embargo, nosotros podemos donar 500 ml en donación, cualquiera de ustedes puede donar. La sangre va a salir de aquí. De aquí va a salir. 500 ml, como si nada. Y después caminando, nos vamos, no pasa nada. Porque de la vena sale y se separa un poquito nada más. Pero la arteria no, la arteria tiene poca capacitancia y es muy importante, no se puede perder porque eso puede provocar un shock. Aquí está cómo se convierten los capilares venosos en vénulas, ¿no es cierto? Y luego, si tenemos circulatorio funciona inclusive con una pérdida hasta el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 5 litros? El 20%. ¿Cuánto? 1 litro. 1 litro. 10%, 1 litro es de 5. Entonces fíjense, se puede perder 1 litro y todavía seguir caminando. Ustedes van a ver eso. Tienen que relacionar la fisiología con lo que pasa. Nunca me voy a olvidar, y eso, pues, yo era así como este individuo flaquito, más tímido, bien abierto, yo así. Como que no tan ningún joven aquí, así tímido como yo. Salí mediquito, egresado. Y al hospital antes, cuando nosotros hemos salido, a nosotros nos traen el paciente. Atiendan. Y nosotros teníamos que atender. Después de haber hecho una fisiología, pero pues una lástima. Yo no sabía ni qué era la circulación. Y bueno, el paciente llegó, vino distendido así. Y nosotros hacemos el distendido su barriga así como petacuda, como embarazada, ¿no? Yo dije, haciendo la historia clínica, señor, ¿cómo se llama? Bla. Ya, que estoy haciendo, me duele la barriga, estoy vestítico hace mucho, me dice. Y me dolió, pero ahora ya no me duele. Y esto desde hace 3 días me estaba. Yo tomo los datos, la frecuencia cardíaca, taquicardia, 150. Yo tomo la presión 0. Presión 0, cero. Eso he compartido yo con médicos. Yo lo he tomado, nadie me ha contado. Yo he tomado presión diastólica 0, sistólica 0. Al otro lado, sistólica 0, diastólica 0. No puede ser, 0. Le llamo al residente, mire, le digo, este paciente está con presión 0. El tipo le toma, ¿verdad? A ver, haremos en el pie. Ni él tenía idea de lo que es la circulación. Ustedes van a tener idea si hacemos esta práctica de lo que les estoy hablando. ¿Qué pasó? Teníamos minutos para aprovechar. Cuando el tipo seleccionó, me dijo, póngalo una vía y controlemos la presión en media hora. En media hora estaba muerto. ¿Qué le ha pasado con presión 0? El que me dice ahorita le voy a dar ¿qué? Los esfínteres están cerrados. Ya, ¿y qué pasó? Que no tuve circulación de la sangre. No había circulación, estaban cerrados los esfínteres. Ya, estaba todo cesado. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué murió? No hubo bombeo de corazón. Estaba bombeando, taquicárdico, pero estaba bombeando. Y eso se llama shock, lo que él dice. Más fuerte hablar. Por favor. Toda la célula entera por hipoxia. Estaba cerrada. Miren, una cosa que es bueno siempre conectar, la fisiología así como tal no tiene mucho sentido, pero atiendan por favor, les voy a decir a ustedes esto. Nosotros tenemos el corazón, ¿no? Y esto les va a dar para prácticas en el tiempo, porque esto es fisiología pura. El corazón bombea la sangre y se distribuye en las arterias
diferentes arteriolas, vénulas, etc. ¿No es cierto? Y aquí están las células que reciben el oxígeno y los nutrientes. Entonces, va distribuyendo el oxígeno, nutrientes, glucosa, distribuyendo. Y esto va aquí, en todas partes, entonces va distribuyendo todo el cuerpo. Cuando la presión es cero, esto distribuye con una presión de 120, 80. Una presión media de ¿cuánto? De 93. Con eso distribuye bien. Ustedes tienen biotec. Estamos hablando. Cuando baja abajo de 60, la presión media, ahorita vamos a avanzar presión media. Cuando la presión media es abajo de 60, ya empieza a, ya no distribuye, se cierra aquí, los esfínteres precapilares se cierran y se va cesando toda la piel. Entonces hay palidez. Pero todavía los músculos reciben, entonces puede caminar una persona. Baja abajo de 20, ya hay shock irreversible. Quiere decir que ya no va a vivir ese paciente. ¿Y qué quiere decir? Cero. No se ausculta la presión. Uno lo ausculta, no hay presión, quiere decir que no está llegando la sangre. Y el tipo está todavía caminando. ¿Qué quiere decir? Que la sangre todavía en los músculos estaba caminando, llegaba al cerebro. Pero no había en la periferia. Tenemos un tiempo limitado, porque es a todo el cuerpo que le llega, no solamente a la periferia. Todo el subclásmico está sin nada de oxígeno, cero la presión. Ese es algo que había que hacer. Había una vez, otro caso había igual en la maternidad. El paciente salió igual, presión cero. Una mujer, presión cero. Y hablan, ¿qué le pasa? ¿Por qué se asustan? Y todos los, ese pues accidente, digo, cero, traigan toda la sangre, todos los sueros saben subterráneos, una enfermera en esto, otra enfermera en esto, otro en el que, otro allá, el cirujano que le pongo una vía. Le han brincado como al Señor Jesucristo, así la señora. Lo han puesto aquí, lo han puesto aquí, lo han puesto aquí, y a meter agua, o sea, suero, porque tiene que aumentar la presión. Si nosotros aumentamos la presión, esto está cero, ¿qué quiere decir? Así está. Ya directamente, ya aquí ya no pasa, ya está cesado. Está cesado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que meter, pues, ¿qué? Volumen. Metemos volumen, lo inflamos. Entonces eso va a empujar, va a abrir esto y van a poder recibir su dosis de oxígeno que necesitan. Y a la señora le hicieron así, le colocaron una vía central, porque ahí hay que ser pues audaz, no hay, a ver, ¿dónde? Para eso están ustedes ahí, se agarran el cuello, ahí tienen las, por práctica sabemos, ¿no? Del esternocleidomastoideo, lo que un poquito ustedes han aprendido en anatomía, y hay que brincarle con aguja adentro, así nada de buscar así, nada adentro, y sale sangre porque es la vena yugular es grande. Se encuentra eso por ahí el catéter y está gachoso. Entonces, sube la presión. Y luego controlan cuánto está, 20, está bajo igual, sigan adelante. Ya ha subido a 40, está 60, 40, ya respirando, métanle más, sangre y se llega. Porque la sangre no es inmediata, tardan en llegar. Lo que más hay es suero. La sangre llegó y la paciente no sabía de dónde se ha salvado, de la muerte. Presión cero, todos les van a decir, es muerte, no existe presión cero, mentira. Yo he visto presión cero, yo he visto. Y he compartido con los fisiólogos, he visto presión cero, yo, no, nadie me encuentra. Y sin embargo, no hemos hecho nada. ¿Qué quieres preguntar? Doctor, pero, o sea, si la paciente no está perdiendo sangre, ¿por qué se le da volumen y no sé, por ejemplo, un vasodilatador? No tiene sangre, pues. ¿Qué vas a dilatar? No tiene nada. Los vasos han perdido la sangre. Pero ¿y la sangre qué se hizo? Se perdió, pues. Se salió, pues, claro. Tuvo un hemorragia. En la maternidad, cuando tienen eso es cuando tú tienes su bebé, sale el bebé y aparentemente no es sangre, ¿no? Entonces controlar postparto.
Y luego la mamá está así y empieza a chorrear agua de su cama. ¿Qué pasa? El área donde ha salido la placenta está, por alguna razón, es una placenta suelta. No hace la constricción que debe hacer, sino que está suelta la sangre, chorrea como que hasta que pierde 1 litro, 2 litros y listo. Chao, fin. Si vas a colocar vasoconstrictor, ¿qué cosa vas a construir? No hay nada, todo se ha salido. Hay que ponerle volumen. Y como no tiene sangre, agua, o sea, suero fisiológico, ¿no? Ahora, obviamente que si hay sangre, es mejor sangre, ¿no? Si vieran, hay que traer, pero hasta que traigan va a tardar, ¿qué? 10 minutos. No podemos esperar 10 minutos, no tenemos 10 minutos, suero. ¿Ya? ¿Está bien? Y si hay sangre, se le puede poner directo. No, pues ellos son violentos. El hematólogo, 2 gotitas, pum, ve positivo inmediatamente. Pero siempre tarda 5 minutos, 10 minutos, lo más rápido. El banco no es aquí, es abajo. Claro, pero la sangre a la paciente se le puede poner, o sea, directo, meterle todo. Claro, pues para eso se derivaría, para colocar sangre. ¿Ya? Y una persona por eso. No, pues. Por eso estamos avanzando fisio. No, es avanzante. Digamos, de él a mí, ¿lo voy a matar o me va a matar a mí? ¿Y si en caso si fuera el mismo tipo de sangre? Tampoco se puede. ¿Y por qué no? Si me dicen ahorita, con su humilde conocimiento fisiológico, porque siempre ahí uno mira por qué. ¿Por qué no se puede, por más que tenga el mismo grupo? ¿Por qué no se Porque puede? la otra persona en la que le brindaría la sangre no tiene la suficiente presión para que le llegue. No. La temperatura. Que me dice ahorita, no, está diciendo que es todo lo mismo, digamos anticuerpos, inclusive somos combatientes en eso vemos, ¿no? Pero eso es raro, no puedes, pero supongamos, ¿por qué no puedo pasar de una sangre a otra? Dime. Después cuando se saca sangre de una persona, se está refiriendo a por qué no se le podría poner directamente Sí, a la otra. sí. Porque yo creo que en primer lugar no hay mucha la suficiente presión para que pase de una persona a la otra. ¿Y? En segundo lugar, después de poder estar explicando, sin control a esta persona la sangre, lo cual también la debilitaría para pasarle a la otra. Sería un poco absurdo, porque la otra persona necesita más cantidad de sangre. O sea, te estarías desgastando a uno para alimentar a otro, sin contar la Ya. presión. Está bien, hasta ahora me has dicho, ven, falta una cosa importante. Las redes son elásticas en comparación, digamos, no tienen la suficiente presión para pasarle de uno a otro. Ya. Aumentámelo un puntito allá. Pero eso le dije yo. No, pero no me has respondido todo. Usted me ha dicho que se puede poner de persona a persona, no me ha dicho por No, qué. porque, o sea, le dije porque no hay suficiente presión de la otra persona para llegar hacia la otra. Escúcheme, primero que nada, no estamos avanzando por coagulación. La sangre apenas sale al tubo, se coagula. Si hubiera presión, saldría un poquito, unos 10 ml, igualito se coagula. Después se coagula. No hay forma de colocar, digamos, de vena a vena, no, tienes que poner un tubo. Y ese tubo es externo. Vamos a ver la coagulación. La sangre apenas toca algo, se coagula. Va a entrar un poquito y se coagula. Listo. Nunca llegas a poner con ni 10 ml. Esa es la causa principal. Ahora la fuerza, eso también está relacionando, por eso quería, pero como los dos están, hay que realmente aumentar. Tienes razón, en todo caso a ella debía de aumentar. ¿Ya? Pero es la coagulación, y eso vamos a ver. Por eso es la iniciativa, digamos, de ustedes. Vamos a avanzar ahora en esto, coagulación, la próxima semana. Pero la coagulación impide, por eso es que hay que, bueno, ya los vamos a enseñar. ¿Ya? ¿Qué colocan la sangre para...? Es un anticoagulante. ¿Ya? Bien, ¿está entendido esto? Entonces, fíjense la capacitancia, los reservorios sanguíneos que tenemos en nuestro sistema circulatorio, el vaso 100. El hígado, hasta 600 ml. Imagínense, más de 1000 litros tiene el hígado. Es como una esponja que tiene sangre. Una lesión en el hígado, en mis tiempos era mortal. O sea, se golpeaban el hígado, explotaba, muerte. Ahora no. Ahora explota el hígado, lo abren en dos al individuo, le ponen sus compresas, lo cierran y lo dejan en terapia intensiva en esterilidad
bien frío. Bien así. Ahora es diferente, han cambiado. Pero antes, un amigo que venía en su moto, un accidente, boca abdominal, se reventó el hígado, le hicieron creo que 200 transfusiones. Entraba la sangre, salía, entraba la sangre, salía, entraba la sangre, salía. No se puede cesar. Está abierto, es como una esponja. A ver, que se tenga agua, le metes agua, se sale. Es simple, ¿no? Entonces vamos a ir relacionando así la fisiología con las cosas, ¿no? Bien, entonces tenemos nosotros, fíjense, semejantes contenedores de sangre en el abdomen. Por eso cuando hay vasoconstricción esplénica, toda esa cantidad de sangre podemos derivarla a la circulación general. Ya por eso es importante. Las presiones en la circulación son diferentes. Obviamente la presión pulmonar maneja presiones bajas, entre 25 y 80. 25 la sistólica y la diastólica 8. 8 no es 80, 8. En cambio la sistólica del ventrículo izquierdo 120, y 80 la diastólica, ¿cierto? Nosotros para poder realizar el intercambio a nivel capilar, 17 milímetros de mercurio a nivel capilar, con esa presión sale el agua y también vuelve, hay una buena intercambio. Y en los pulmones 7, con 7 milímetros aquí, hay diferencia. Pero la presión en cuña, que es de 5 a 12, se mide metiendo un catéter hasta la arteria pulmonar, hasta los capilares. Aquí es la presión en cuña. Esta presión en cuña puede aumentar cuando tenemos hipertensión en el sistema pulmonar. Si hay hipertensión, las arterias están así grandes, no puede pasar porque hay una obstrucción. Entonces, si hay una obstrucción, hay una hipertensión. Entonces, si hay hipertensión, la sangre vuelve. Esto va a haber una hipertrofia, pero también la aurícula y también las venas. Las venas van a empezar todo hacia atrás. Por eso, cuando vemos algo en el pulmón o en el lado derecho del corazón, a cualquier paciente un ladito ABC, listo, ahí están las venotas, ¿no? Diciendo aquí estoy, hipertensión. Y hacia abajo, ¿qué aumenta hacia abajo? ¿Ah? ¿Qué aumenta si hemos visto en el cuello, las venas? ¿Y hacia abajo? La venosa. ¿Qué se puede ver? ¿De qué? Pulmonar. ¿Edema de qué? Pulmonar. Ya no se está hacia a un lado, estamos yendo hacia arriba y hacia abajo. El pulmón está similar a todo. Ya, está bien edema, pero eso después. Antes de eso, ¿qué vamos a ver a la vista? ¿Ah? Hinchazón en las piernas. Eso me dice. Antes de eso, ¿qué? Antes de las piernas. ¿Qué está presente en las piernas? Acuérdense de la anatomía. La sangre, ¿dónde va? Después de acumularse antes de ir al corazón. Al abdomen. Distensión abdominal. ¿Qué? Distensión abdominal. Claro, pero eso está en el abdomen, pero la sangre cuando se coge, ¿no es cierto? Debemos inferior, llega al corazón. Y antes de llegar al corazón, ¿dónde va? El hígado. Hemos dicho que es una esponja, es un contenido. ¿Cuántos mililitros de sangre? Entonces, lo primero, arriba las venas, abajo el hígado. Entonces, ustedes abren el abdomen y ahí está el hígado, y tocan así el hígado grande. Entonces, claramente se nota cuando hay un problema pulmonar, solo con físico, solo con biofísica, solo con eso, imaginando por qué se ha ocurrido, y vemos todo. Similarmente es en el sistema izquierdo, ¿no? No vamos a estar horas, sino tengo que avanzar. Y entonces, alguna pregunta de esto y vamos adelante. Tenemos la presión en cuña, entonces la presión a nivel capilar, donde termina el vaso más pequeño de la arteria pulmonar,
equivale a la presión que tiene el sistema de la aurícula izquierda, inclusive el ventrículo izquierdo, porque algo está pasando. Sí. Claro, si ustedes ven cualquier obstrucción aquí en el pulmón, va a aumentar la presión. Si hubiera vasoconstricción, también se va a subir. ¿Ah? Va a volver así. No puede pasar. ¿Ya? Vamos. Aquí están las presiones de la circulación. Atiendan. Siempre pensamos de que la presión de la vena puede ser mayor que la arteria. Nunca. Siempre es menor. Fíjense, tenemos el corazón, 120-80 en los grandes arterias. Ahí está la humeral por la cual nosotros podemos distinguir 120-80, pero va bajando en las arteriolas, todavía sigue teniendo alrededor de 50-60, y a nivel capilar todavía hemos dicho que tiene una parte, el capilar es un capilar arterial, capilar venoso. El capilar arterial tiene más presión que el venoso. Entonces llega hasta a nivel de las cavas, que es 0. Aurícula derecha, presión 0. Entonces, fíjense, aquí la presión cava y aurícula derecha, 0. Entonces, lógicamente, de 120 a 0 siempre va a ir en esa dirección la sangre. Nunca va a ir en contraposición. Siempre va a ir de 120 a 80 a presión 0. Pero ese 0 no está aquí abajo, está aquí. Ha dado una vuelta. ¿Ya? Las presiones, estamos diciendo para que entiendan, pero la presión va bajando. Y conforme llega al corazón va disminuyendo la presión en el vaso hasta que llega al valor de 0 en la vena cava superior y aurícula derecha. Eso es lo normal, por eso siempre hay circulación. Ahora eso puede variar, ¿no es cierto? Vamos a ver eso cuando varíe. Y en la pulmonar, igual no tanto, fíjense, en la pulmonar, las arterias pulmonares 25, la sistólica, y la diastólica, aquí abajito, 8, ¿no? Y va bajando un poquito, en los capilares ya está a nivel de 7 milímetros de mercurio y va bajando hasta que llega a la aurícula izquierda. Entonces las presiones son mucho menores en la circulación. Vamos a ver el flujo. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado en un tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos en los vasos. Hay un flujo de sangre que va por dentro del vaso. Ese flujo está determinado por el gradiente de presión y por la resistencia. Si tenemos mayor presión aquí, va a empujar aquí, pero la resistencia va a ser un obstáculo al flujo. Entonces es como si yo quiero arrastrar algo, un bulto, lo que sea. Al arrastrar es más esfuerzo que si alguien lo alza, es más rápido, porque ya no hay resistencia. En cambio, cuando lo arrastro, el piso, el arrastre no permite que fácilmente fluya ese cuerpo, ¿no? El choque. Por eso los grandes ahora trenes que han inventado son trenes más veloces porque ya no tocan sobre las hielas. Antes iban sobre las hielas, ahora están encima. Por magnetismo, entonces mucho más veloz. Y eso se llama resistencia. La resistencia entonces va a impedir que el flujo sea constante, va a haber un problema, ya tiene que vencer esta resistencia. Entonces, flujo entonces presión sobre resistencia. Cuanto más resistencia haya, menor va a ser el flujo. Ahora, de aquí viene el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo puede ser flujo turbulento o flujo laminar. El flujo turbulento es el flujo que transcurre en todas direcciones. Fíjense, este flujo es totalmente loco. ¿Por qué? Porque hay diferentes obstáculos, piedras aquí, piedras allá. Entonces, es un flujo irregular, la sangre por todas partes choca. Y en ese interín de chocar suena, ¿no? En cambio, este flujo que aquí, este sí está yendo, pero no suena, por su flujo laminar. Quiere decir que cuando no hay obstrucciones, cuando en el conducto no hay ninguna obstrucción, es liso, entonces el flujo se divide en láminas, donde la lámina media es la que tiene más velocidad que las
periféricas, porque la periférica choca contra la resistencia, porque el costado que hace resistencia. Entonces siempre el centro ya no tiene que chocar y va más rápido. ¿Ya? Entonces se llama flujo laminar o aerodinámico. Nosotros tenemos flujo laminar, todos, ustedes ahorita están con flujo laminar. Cuando una persona tiene soplos, está con flujo turbulento, porque cuando hay soplo hay obstáculos, y eso se puede ver en los vasos, en cualquier vaso que tenga obstáculos va a haber soplos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Un bebito nace con una arteria. Los que hacen cirugía pueden ver, es muy admirable. Su arteriola, la sangre no tiene ningún tipo de obstáculo, es un flujo laminar. Ustedes también, pero los ancianos ya no, los ancianos tienen obstáculos. Y ese obstáculo se llama arteriosclerosis, viene con la edad. Y eso hace que un anciano, el flujo sea menor, ustedes cosen más, un anciano no, porque el flujo de él es menor, obstruye al flujo, ¿no? Y tiene soplos cuando uno ausculta esos vasos. Tenemos ahí la relación del flujo con la presión. Fíjense, la presión es la fuerza de la sangre contra la pared del vaso, ¿cierto? Entonces, tiene relación con la resistencia. Si la resistencia está aumentada, la presión va a ser menor. Aquí tenemos un ejemplo, fíjense, aquí había un flujo normal de sangre, ¿no? Aquí hay una presión que empuja la sangre y se va a aquel lado. La presión empuja también la pared, pero la presión con la cual empuja es normal, 120/80. Pero ¿qué pasa cuando hay vasoconstricción? Hay vasoconstricción, el vaso se va a tener la musculatura lisa va a contraerse y la luz del vaso va a ser menor, pero la cantidad de sangre es la misma. Ustedes van a ver un hipertenso, no varía, pues la sangre es más, inclusive más que de un normal. Entonces aumenta, tiene que pasar esta cantidad de sangre, aquí pasa normal, aquí quiere pasar, no puede, tiene que pasar, entonces lo hace pasar, pero la fuerza del corazón empuja de tal manera y tenemos un aumento de la presión de la sangre contra la pared. Claro que circula, pero esa presión nos avisa de que está mal, la presión está aumentada. Y esa presión sobre la pared va a empezar a alterar a nivel del riñón, del cerebro, y va a provocar embolias, cosas que van a aprender mucho. Entonces, en esto tiene mucho que ver el hematocrito y la viscosidad. Un líquido viscoso no circula como el agua. Yo puedo poner aquí miel, que es viscoso, y agua. Miel lo pongo, va a llegar más rápido que el agua aquí, si pongo aquí. No, va a tardar y va a ir lento. En cambio el agua directamente va a fluir. Entonces, la viscosidad de la miel impide un flujo normal. Cuanto más diluido es el líquido, más rápido fluye. Si nosotros tenemos mayor viscosidad, no va a haber un flujo normal. Y eso pasa cuando hay aumento de hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Este es el número de glóbulos rojos cuando se hace una centrifugación. Entonces tenemos un valor ahí, ¿no es cierto? Aquí tenemos menor hematocrito, aquí tenemos normal y aquí tenemos un aumento del hematocrito. Entonces, esto nos da mayor viscosidad a la sangre. Si una persona tiene más hematocrito, nosotros tenemos 42, las mujeres tienen 38. Si nosotros tenemos, por decir, en el collao tienen hematocrito de 40 y ¿qué? 50 y pico, 50, 55, hasta 60. ¿Por qué? Por la altura Sí, ¿qué hace la altura? hay menos circulación de oxígeno. ¿Y eso qué produce? Eso aumenta los glóbulos rojos.
la falta de oxígeno, como vamos a ver ahorita, porque en todo este acápite va a ser sangre, no, primero circulación, luego sangre, y vamos a ver que la sangre tiene que ver con el oxígeno. Si hay menos cantidad de oxígeno, compensatoriamente hay más sangre. Entonces, en el Collao no hay mucho, en Potosí, hágame el favor, Oruro, La Paz, están elevados, de este Collao no. Entonces, la cantidad de oxígeno allá es menor, ambiental, por tanto el cuerpo tiene mayor cantidad de glóbulos rojos. Y yo seguramente cuando he llegado a mis 16 años tenía pues mi hematocrito 50, ahora pero mi hematocrito está en 40, o sea, he bajado todo, porque de repente la adaptación. Pero entonces tiene que ver con la oxigenación, ¿verdad? Este ambiente es propicio a pacientes que les falta oxígeno. Todo el trópico tiene un nivel de oxígeno mayor. Cualquier persona que tiene asma, EPO, tiene que vivir aquí, porque aquí el oxígeno le ayuda a una sobrevida mucho mejor que allá, que rápidamente les da un poco. ¿Ya? Entonces, esto está entendido, ¿no? Mayor viscosidad, mayor va a ser la circulación venosa. ¿Ya? Vamos a ver la presión arterial. Tenemos la presión arterial media. ¿Qué es la presión arterial media? Hace un momentito hemos dicho la presión arterial de 93. La presión media asegura una circulación por todo el cuerpo y una distribución de oxígeno a todo el cuerpo. ¿Qué es la presión arterial? Es la presión tomada milisegundo a milisegundo durante el ciclo cardíaco. ¿Se acuerdan cómo se avanzado el ciclo cardíaco? ¿Cierto? El sístole, diástole, sus partes. En ese ciclo han medido cuánto es la presión, milisegundo a milisegundo, y han sacado la presión. Y se ha visto que la presión media depende más de la presión diastólica que de la sistólica. Por eso la fórmula que se ha hecho, los fisiólogos han hecho hace ya más de 10 años, es presión diastólica más presión sistólica menos presión diastólica sobre 3. Eso nos da 80 de presión diastólica, sistólica 120, diastólica 80, 120 menos 80 entre 3, más 80, 93. Entonces tenemos la presión media 93. Entonces quiero que sepan que la presión media no es el promedio entre sistólica y diastólica. ¿Cuánto sería el promedio? 100 no es la presión medida milisegundo a milisegundo durante el ciclo cardíaco. Y eso varía. Cuanto más es la diferencia entre diástole y sístole, varía una presión muy diferente. Por eso es mejor esta formulita, lo van a saber de memoria para el examen, porque os voy a dar tal paciente tiene cuánto es su presión media y si está oxigenándose los riñones. Para mantener un riñón sin insuficiencia tenemos que tener una presión de 60 mínimo. Pero van a ver que en el hospital a veces la presión baja menos. Entonces lo que tienen que hacer es aumentar la presión. Entonces la presión media nos sirve para calcular, para controlar a los pacientes. No diagnostica la hipertensión, pero nos hace que hagamos un seguimiento, ¿no?, de un paciente hipertenso o hipotenso. ¿Ya? Podemos hacer un seguimiento, un control. La presión venosa central. ¿Qué es la presión venosa? Es lo mismo, la presión de la sangre sobre la pared, en este caso sobre la rina. Y cuando hablamos de presión venosa central, nos estamos refiriendo a la presión en la aurícula derecha. Entonces, en la aurícula derecha hemos dicho que la presión tiene que ser 0, al igual que una vena acá, ¿no? 0. Entonces, en medicina y en los libros de fisio está de 0 a 10 normal. Pues puede ser 0, pero puede ser 5, por sí, está normal hasta 10. ¿Ya? Entonces, por debajo de eso ya tenemos presión venosa central baja, ¿no?, si es negativa, o si aumenta, digamos, a 30, presión venosa alta. Entonces, esta presión venosa central, nosotros la sacamos todavía. En Brasil ya están adelantados, antes de Lula estaban bien, ahora con Lula otra vuelta van a volver a lo mismo, porque el comunismo nos lleva a la pobreza extrema. Estaba yendo bien, ha mejorado, ha empeorado, ha mejorado, pero ahora Lula ha venido, está yendo al bombo la salud en Brasil.
Y nosotros todavía tenemos esto en el hospital, lamentablemente esto, colocamos un catéter en la vena, lo hacemos llegar hasta la aurícula y medimos la presión. Y aquí tenemos un medidor, ¿no? Con milímetros, y ahí nos mide. Abrimos nosotros tiene una apertura, abrimos, y la fuerza de la sangre empuja y eleva, y ahí medimos. ¿Cuánto está la presión? Ha llegado a 5. Está bien regularito. Y eso se hace. Hasta donde yo he estado en terapia, se hace todavía. Pero ahora no sé, tal vez han llegado porque los aparatos cada vez están mejor. No es necesario colocar el catéter ahora, directamente ya el aparato picado. Ya, pero es la presión venosa central. ¿De qué depende? Si es central, y esa presión tiene que ser 0, depende de la capacidad del corazón de bombear. Si el corazón está bombeando la sangre, no hay acúmulo, por tanto, la presión es 0, no hay acúmulo. ¿Cuándo esa presión va a aumentar? Cuando acúmulo en aurícula derecha, entonces la presión aumenta. En ese caso, el flujo tiene que ver mucho. Si hay mucho flujo de sangre a la aurícula, entonces la presión venosa va a aumentar. O si el corazón no late, el ventrículo no late, hay una insuficiencia ventricular derecha, entonces la presión venosa va a estar aumentando. Entonces, un médico puede ver con fisiología cómo está el corazón, cómo está la circulación, viendo la presión venosa. ¿Ya? Cualquier pregunta, levanta la mano. Saben que saber fisiología es saber medicina. ¿Ya? Mi ayudantito, bueno, el estudiante que siempre les digo van a entrar a medicina, ahorita es el mejor residente. ¿Y por qué? Porque le gusta la fisiología. Tanto le gusta que una vez que ha salido aprobado el físico conmigo, hizo su página y le siguió metiendo físico. Ha dado el examen como si nada aprobó. Y está ahorita ya, creo que está en segundo año de residencia. Entonces, les conviene aprender. Fisiología es la clave. ¿Saben fisiología? Saben todo, porque todo viene sobre eso. Farmacología sobre el fisio. Fisiopatología sobre el fisio. La clínica sobre el fisio. Semiología sobre el fisio. Todo es fisio. Entonces, no lo tomen a la deriva. No me culpan a mí si les aplazo, si no saben lo básico. Me he dicho que es una fisio light, pero más de eso no puede ser. Vamos a ver el control local del flujo sanguíneo. Tenemos mecanismos de control a corto plazo. La sangre, el flujo puede circular, ¿no? Ya sea mucho o poco, con un control. Tenemos un control a corto plazo para la circulación sanguínea. Y tenemos el efecto del estiramiento cuando hay un aumento de presión, hay una vasoconstricción. Para eso tenemos el metabolismo tisular también. Cuando el metabolismo, ustedes hacen ejercicio, algunas personas se notan, hacen ejercicio, ¿qué pasa con su cara? ¿Se vuelve blanco o rojo? Rojo, porque están y sus músculos, todo. La sangre fluye, el control a corto plazo es. Entonces, el aumento del metabolismo tisular aumenta el consumo de oxígeno, por tanto, se va a ver vasodilatadores que van a aumentar el flujo a nivel local, donde están haciendo ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos estos tres, están en el gaitón en 3 hojas. Aquí están 3 renglones, ¿no? ¿A qué se debe ese control? Primero, a la teoría miógena. Cuando hay aumento de presión, hay vasoconstricción. Segundo, al metabolismo tisular. Se aumenta la cantidad de oxígeno que las células requieren para un funcionamiento, aumenta el flujo. Y la teoría vasodilatadora, cuando aumenta el requerimiento de oxígeno, nutrientes, vitaminas, aumenta los vasodilatadores. Esos son los 3 que dice el Guyton, y esos 3 tienen que saber el control a corto plazo. Entonces, hacen ejercicio y se produce el aumento del flujo a corto plazo. Pero tenemos un control a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Ya no es eso de minutos, es de días y semanas. Ahorita lo ven al garoto bien parado, ¿por qué? Porque se nota que hace ejercicio.
está haciendo ejercicio de garoto. Ahora, si no usa corticoide, le va a ir bien. Ahora, si usa esteroides, mejor no usa nada, ¿no? Pero no te conviene usar esteroides, garoto. Ya se nota que está clarito. Bíceps, tríceps, todo bien. ¿Ya? Está bien hacer ejercicio, pero sin drogas. El control a largo plazo, el día está dado por la circulación colateral. Cuando una persona requiere mayor flujo en su músculo, ¿no? Hace ejercicio, entonces, ¿qué? El músculo necesita oxígeno, nutrientes, glucosa. Entonces, forzamos a que el músculo coma y respire más. Y para eso necesitamos más vasos, porque si empiezan con este flaquito, mira su musculito bíceps, miren, fíjense en el musculango del garoto. Pero este puede ser igual o peor que simplemente hacer ejercicio. Entonces, cuando se hace ejercicio, aumenta el requerimiento, y para eso, de sangre, quiero decir, que el músculo necesita más oxígeno, más nutrientes, entonces los vasos empiezan a crecer. Y eso no sucede en minutos, no sucede en horas. ¿Cuánto tiempo, hace cuántos años está haciendo fisiculturismo? 3 años. No es a largo plazo. A largo plazo. Una persona a largo plazo puede tener esta barbaridad, que ojalá que garoto. Dentro de ese complejo, ¿no? Unos animales que ya no parecen hombres. Qué feo. Y están, fíjense, hay mayor vascularización, ¿no? Se nota, miren sus vasos. Aquí yo tengo otro dibujo. Mayor vascularización. Crecen los vasos. Las venas crecen, se hacen más grandes. Fíjense ese individuo de arriba. Fíjense las venas que tiene, ¿no? Esas venotas, fíjense de estas venotas, ¿no? Y eso no lo tiene cualquier persona. Es porque sus músculos necesitan más nutrientes, más oxígeno, y los vasos están forzados a aumentar la cantidad de vasos para poder. Entonces, la mayor vascularización se da cuando hay un aumento de necesidad de oxígeno y nutrientes, ¿ya? Pero lo contrario, cuando una persona no hace ejercicio, no mueve nada, está así todo el tiempo, ¿qué pasa con sus manitos? No hay ningún requerimiento de mayor energía, nutrientes, por tanto hay menor vascularización. Entonces, eso sucede dependiendo del tejido, ¿no? Del esfuerzo que tiene. El oxígeno, la función, por favor, es importante. Con eso vamos a terminar, pero atiéndanme. A mayor falta de oxígeno, mayor vascularización compensatoria. Fíjense, cuando hay oxígeno, el cuerpo compensa creando más vasos, porque no hay oxígeno. A mayor concentración de oxígeno, el cuerpo compensa disminuyendo los vasos. ¿Para qué si hay tanto oxígeno? Y eso provoca esto en el ojo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay mayor vascularización. Si ustedes no están ahí, más vasos. Aquí no se ve, aquí hay 1, 2, no, ni siquiera, esto no hace espacio. Todo esto se ha perdido. Entonces, a mayor concentración de oxígeno, menor vascularización. Y esto pasa en los niños. Los niños, cuando nacen, los prematuritos, les falta oxígeno, porque su pulmón no está maduro. ¿Qué hacemos nosotros? Lo colocamos en incubadora, ahí le metemos oxígeno y el chico respira y vive bien. El problema es de que el ojito, que está en contacto con el oxígeno, sus vasos, entonces van a tener un exceso de concentración en el ambiente, menor vascularización y no va a tener vascularización. Y el niño no está pues ahí, no es una persona inerte, crece con lo que tenía 500 miligramos, 1 kilo, 2 kilos. Conforme va creciendo el ojo va y no hay vasos, el ojo va aumentando en tamaño y no hay vasos. ¿Y qué va a pasar? Se vuelve ciego. Se llama ceguera congénita. Y tantos niños han salido ciegos, prematuros, porque les han metido, que ya ahora los neonatólogos les enseñan. No siempre tiene que estar al 90, 100% el oxígeno. El niño puede tolerar entre 80 y 70 el dedito para no dañar el ojo.
Con todo y esos cuidados, esos bebitos muchas veces necesitan siempre su lentecito porque queda siempre con menor crecimiento la retina. La retina es lo que mira, la retina. Y la retina para poder mirar necesita sangre. Y si hay mucho oxígeno en el ambiente, no hay vasos. Por falta de vasos se atrofia. Se llama hiperplasia retina. Entonces, nos falta 5 minutos. Fíjense, Estito. Hay un control del flujo por iones. El calcio produce vasoconstricción, el potasio dilata, el hidrógeno dilata, el dióxido de carbono es importante, va a provocar vasodilatación. Y eso se aprovecha que nosotros aprovechamos todavía. Porque cuando hay necesidad de una vasoconstricción, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos o disminuimos el CO2? Que queremos disminuir el vaso. Si queremos disminuir el vaso, ¿aumentamos o disminuimos el CO2? ¿Cómo disminuimos? El que me dice lo va a aumentar un punto. ¿Cómo disminuimos el CO2? La respiración mecánica. ¿Y qué hacemos en la respiración mecánica? Administramos la respiración, la entrada y la salida de CO2. Sí, me dices una cosa así, pero ¿qué? ¿Salida o entrada? Entrada de CO2, administramos, tenemos control de la Sí, entrada. sí, pero me estás hablando como me dices, regular, control. ¿Cómo aumentamos el CO2 o cómo disminuimos en este caso el respirador? No sé. No, tienes que saber. Sí, eso me está diciendo él. Al hiperventilar, ¿aumentamos o disminuimos el CO2? ¿Por qué? Porque hay más Porque sale esa Sí, pues aquí me ando ya 3, si en un momento los 3 en un punto ya sería demasiado. Pero mire, él ha dado la idea, la ha complementado la señorita y la señorita. Son 3 a 0, 3 no da, pues ahí no. Pero, escúchenme, ¿qué hace? Pues eso, por favor, es un básico eso. Cuando uno tiene hiperventilación, elimina el CO2. Esa es la forma. El respirador nos da, ¿cuánto de frecuencia quiere? 20 por minuto. ¿Cuánto de frecuencia quiere? En este caso, si tú quieres un CO2 bajo, le das 30. Entonces, aumentas la frecuencia y el CO2 disminuye. Y el CO2 tiene que disminuir. ¿Cuánto es normal el CO2? 40, y me da por allá y calladito aquí. 40, tiene que disminuir a 30, 28 y 30, vasoconstricción. Eso se utiliza, es solamente con fisiología. ¿Ya? Aquí vamos a quedar mañana. Mañana tenemos, ¿no? Mañana avanzamos todavía y vamos a tratar de terminar.